Please stay with me. I love you. Where are we going? Follow me! I'll be right Muy here. bien, muy buenas noches ya. Profesora y una de las críticas de referencia de nuestro país, autora de numerosos libros, entre ellos tengo que citar por proximidad Ingmar Bergman, el cine de las cicatrices, uno de los mejores estudios que podéis encontrar del director sueco, es formidable. Juanma González, no necesita presentación, copresentador del programa Par Impar, junto a Dani Palacios, periodista de radio y Libertad Digital. Y para comenzar voy a hacer una pregunta muy genérica. Estamos hablando de Steven Spielberg, director, con encuentros en la tercera fase, de la lista de Schindler, Palabras Mayores, Salvar al Soldado Ryan, Indiana Jones. Pero yo voy a tiraros una pregunta también a vosotros, al público. ¿Hay razones para asegurar que ET es la mejor película de Spielberg? You gotta find it. Esta película abrió la puerta a una manera de entender la acción. También tenemos que pensar en el contexto. En los 70, 80, a partir de los 70 hubo una crisis bastante importante en el mundo del cine. Bajó 3/4 del público, se perdieron en las salas. Y entonces a quienes apelaban, y hoy en día todavía lo hacen, es al público adolescente. Esta película va todavía a menores de los adolescentes, pero gracias a, precisamente te decía antes, Kathleen Kennedy, que siempre apostó por este tipo de cine de Spielberg. Ya era la productora de Encuentros en la tercera fase, también es la productora de Poltergeist. Sí, de lo cual hablaremos ahora. Claro, de los Goonies, de todas estas películas también del Chip Prodigioso, que sé que nos gusta muchísimo esta película. Es decir, que empezó a atreverse a producir películas que eran complicadas en un contexto en el que, a ver, pensemos en Sylvester Stallone, en todo este tipo de cine muy testosterónico y muy orientado hacia lo adulto. Ya, no solamente es en ET, es que en todas las películas en donde se aborda la magia de Steven Spielberg hay elementos en donde se ve ese trauma que le provocó el divorcio. Me voy a Hook, por ejemplo, que además lo que es la premisa de la película empieza con un enfado del niño porque su padre no ha podido acudir a su fiesta, un espectáculo, una obra teatral que estaba realizando, y eso es lo que dinamita al chaval y hace que finalmente acaben en Nunca Jamás. Lo vemos también en Encuentros en la tercera fase. Hay unos elementos en los que Richard Dreyfuss y Terry Garr tienen problemas realmente con su matrimonio, y al final son los niños los que salen peor parados. En todas las películas de Spielberg, o en casi todas, siempre hay algún elemento en donde se refleja ese trauma, esa tristeza de Spielberg por todo aquello. Y también quería coger ya la idea para seguir con el debate. Efectivamente, estamos hablando de que Columbia no quería la película, Universal se lleva la cinta, ahora parece pues, como un emblema de los años 80, pero es que tenemos que decir que es el emblema de cómo cambia esta película, la forma de hacer cine y sobre todo el dar una cabida a los chavales, pero no solamente al público, sino a los chavales dentro de la pantalla. Los Fabelman, hay una escena en esa película en la que ellos están cogiendo rocas y cogen escorpiones, porque había una farmacéutica que les cogía el veneno y entonces contrataba a niños que se atrevieran a coger escorpiones. Y esta película nació en el desierto del Sáhara, porque estaban rodando Indiana Jones. Y de pronto él estaba con... toda esta película se debe también a Melissa Madison, que es su guionista. Es una gran guionista y por aquel entonces estaba casada con Harrison Ford. Y entonces ellos estaban por el desierto y ella decía, hay un documental que lo explica, yo no sé por qué este hombre me llevó al desierto a levantar rocas a ver si encontrábamos escorpiones. Y dice, porque sabe cazarlos muy bien, es precisamente de su infancia. Y cuando los estaba cogiendo le dice, tengo esta idea, quiero hacer una película sobre cómo fue el divorcio de mis padres, lo trágico que fue, y también quiero mezclarlo con otra idea que me ronda la cabeza, que es una familia en la América profunda, que se presenta una nave espacial y... La trilogía suburbana de Spielberg, ¿verdad? Tienes Encuentros en la tercera fase, tienes ET y tienes Poltergeist, que son como tres miradas a esos suburbios, ¿no? Que en Estados Unidos no son suburbios, son casas urbanas, exactamente, zonas residenciales de las afueras, en construcción, porque si os fijáis en la de ET, está todavía ciertamente desangelado todo, lo cual le da un aspecto muy bonito. En Poltergeist es una urbanización que te están diciendo que está en construcción y eso forma parte de los desenlaces de las películas.
Y el interior de las casas tiene un diseño de producción muy similar, porque son casas muy oscuras, pero tienen una atmósfera mágica, fruto de esa fotografía que Spielberg todavía utilizaba. Ahora usa todo es blanco y negro porque tiene otro director de fotografía, Janusz Kaminski, ¿no? Pero entonces había color en esas películas y la casa está desordenada, sucia, pero es interesante, es acogedora.